los genios detrás de la electricidad, descubriendo quienes dieron luz al futuro de la humanidad. La electricidad es una parte esencial de nuestras vidas. Pero, ¿alguna vez te has preguntado quiénes son las mentes brillantes detrás de ella? Acompáñanos en este increíble viaje para descubrir a los padres de la electricidad. Tales de Mileto, un filósofo y matemático griego del siglo VI a.C., es considerado uno de los 7 sabios de Grecia y es frecuentemente reconocido como uno de los primeros filósofos en la tradición occidental. Nacido en la ciudad de Mileto, en la actual Turquía, Tales es conocido por sus contribuciones en diversos campos como la filosofía, las matemáticas y la astronomía. Tales de Mileto fue uno de los primeros pensadores que intuyó la existencia de la electricidad. Este filósofo griego observó cómo el ámbar, al ser frotado, atraía objetos pequeños. Nikola Tesla fue un inventor, ingeniero eléctrico, ingeniero mecánico y físico serbio-estadounidense nacido en Smiljan, en lo que entonces era el Imperio Austrohúngaro, actual Croacia. Es ampliamente reconocido por sus contribuciones revolucionarias en el desarrollo de la electricidad y el magnetismo en el final del siglo XIX y principios del siglo XX. Enumerar los aportes de Nikola Tesla a la electricidad sería imposible en un video de estas características. Es conocido por sus múltiples inventos y aportaciones al campo de la electricidad. Entre sus logros más notables se encuentra ser el promotor de la corriente alterna, que se utiliza en la mayoría de nuestras redes eléctricas a partir de haber ganado la guerra de las corrientes contra Thomas Edison. Thomas Alva Edison, nacido en Milan, Ohio, y fallecido en West Orange, Nueva Jersey, fue un inventor y empresario estadounidense que dejó una huella imborrable en la historia con sus innovaciones en campos como la electricidad, el sonido y el cine. Thomas Edison es recordado como el inventor de la bombilla. Sin embargo, sus contribuciones no se limitaron a este solo invento. Su trabajo en electricidad cambió el curso de la historia y transformó la vida cotidiana. Benjamin Franklin, nacido en Boston y fallecido en Filadelfia, fue una de las figuras más prominentes y multifacéticas de la historia temprana de Estados Unidos. Aunque es más conocido como uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, Franklin fue también un renombrado polímata. Un destacado autor, político, estadista, diplomático, científico e inventor. En el campo de la ciencia, Franklin es especialmente célebre por sus investigaciones y experimentos en electricidad. Su experimento más famoso, en el que utilizó una cometa para demostrar que los rayos son de naturaleza eléctrica, es un hito en la historia de la física. Este experimento llevó al desarrollo del pararrayos, una de sus muchas invenciones. Alessandro Volta, nacido en Como, Ducado de Milán, actual Italia, fue un físico italiano cuyos trabajos pioneros en el campo de la electricidad le otorgan un lugar destacado en la historia de la ciencia. Es mejor conocido por su invención de la pila voltaica en el siglo XIX, la primera batería eléctrica que marcó un hito fundamental en el desarrollo de la electricidad como campo científico y técnico. Además, acuñó el término voltaje en honor a sus contribuciones, que hoy en día es una unidad estándar en la física y la ingeniería eléctrica para medir la diferencia de potencial eléctrico. Michael Faraday, nacido en Newington Butts, Inglaterra, fue uno de los científicos más influyentes en el campo de la electricidad y el magnetismo. Faraday era conocido por su habilidad para comunicar ciencia compleja de manera clara y accesible. Faraday es especialmente conocido por su descubrimiento de la inducción electromagnética, la ley de Faraday, que es la base del funcionamiento de los generadores eléctricos y transformadores. Demostró que un campo magnético cambiante produce una corriente eléctrica en un circuito cercano, un fenómeno conocido como inducción electromagnética. Este descubrimiento fue fundamental para la conversión de energía mecánica en energía eléctrica. Heinrich Rudolf Hertz, nacido en Hamburgo, Alemania,
Fue un físico alemán cuyo trabajo tuvo un impacto revolucionario en el campo de la electromagnética. Es más conocido por su serie de experimentos que validaron las teorías de electromagnetismo de James Clerk Maxwell, demostrando la existencia de ondas electromagnéticas. Heinrich Hertz es otro pionero cuyo nombre es recordado en la unidad de frecuencia, el Hertz. Demostró la existencia de las ondas electromagnéticas, sentando las bases para el desarrollo de la radio y la televisión. Hertz descubrió cómo producir ondas electromagnéticas en el laboratorio y midió su longitud y velocidad, comprobando que la luz y el calor son formas de radiación electromagnética. James Clerk Maxwell, nacido en Edimburgo, Escocia, fue un físico y matemático escocés cuyas teorías sobre la electricidad y el magnetismo transformaron radicalmente la física moderna. Considerado uno de los científicos más influyentes del siglo XIX. Maxwell es principalmente famoso por formular las 4 ecuaciones fundamentales que describen la naturaleza de los campos eléctricos y magnéticos y sus interacciones, conocidas colectivamente como las ecuaciones de Maxwell. Estas ecuaciones demostraron que la luz es una forma de radiación electromagnética y unificaron, por primera vez, la electricidad, el magnetismo y la óptica en un solo marco teórico coherente. Su teoría del electromagnetismo es uno de los grandes avances de la física teórica, comparable en importancia a la teoría de la relatividad de Einstein y a la mecánica cuántica. Georg Simon Ohm, nacido en Erlangen, Baviera, Alemania, fue un físico y matemático alemán cuyas investigaciones en el campo de la electricidad tuvieron un impacto profundo y duradero. La ley de Ohm, formulada en el siglo XIX, establece que la corriente que fluye a través de un conductor entre dos puntos es directamente proporcional al voltaje a través de los dos puntos, e inversamente proporcional a la resistencia entre ellos. En la historia de la humanidad, pocos campos han transformado nuestro mundo tan profundamente como lo ha hecho la electricidad. Desde las primeras observaciones de la naturaleza eléctrica del rayo por Benjamin Franklin hasta las teorías unificadoras de Maxwell, pasando por los avances prácticos de Tesla y Edison, cada uno de estos pioneros jugó un papel crucial en moldear nuestro entendimiento y uso de esta fuerza poderosa y misteriosa.